Quizás ya te hayas encontrado en momentos de profunda soledad, buscando respuestas en lugares insólitos, en conversaciones con amigos, en libros, en meditaciones silenciosas. Pero la inquietud persistió, un eco silencioso en su corazón, un llamado a algo más significativo, más duradero, más real. Suspiras, anhelas un significado, una dirección, una luz que ilumine el camino nebuloso que se extiende frente a ti. ¿Conoces esa sensación de vacío, de que falta algo esencial, una pieza fundamental para que el rompecabezas de tu existencia encaje a la perfección? Este sentimiento, esta búsqueda incesante de respuestas, es una experiencia universal, que atraviesa generaciones y culturas. En medio del torbellino de la vida moderna, con sus presiones, exigencias y distracciones, es fácil perder de vista lo que realmente importa, lo que verdaderamente alimenta nuestra alma y nutre nuestro espíritu. La búsqueda de sentido, de un propósito mayor, es una búsqueda intrínseca a la condición humana, un camino espiritual individual, al mismo tiempo, colectivo. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este vídeo, de esta manera ayudarás a llevar este mensaje a más personas. Muchas personas, a lo largo de la historia, han sentido esta misma vocación, esta misma sed de algo más grande. Buscaron respuestas en diferentes filosofías, religiones y creencias. Algunos encontraron consuelo en las prácticas espirituales, otros buscaron la iluminación en la naturaleza y muchos, en medio del dolor, encontraron una guía, una fuerza invisible pero increíblemente real que les dio esperanza y fuerza para seguir adelante. Hoy exploraremos las vidas de hombres y mujeres extraordinarios, individuos que, en medio de la guerra, la persecución y momentos de gran angustia, encontraron la fe y el coraje para proclamar el mensaje de Dios a su pueblo. No eran superhéroes con poderes sobrenaturales, sino personas comunes y corrientes, con virtudes y defectos, cuyas vidas quedaron profundamente marcadas por la fe y la misión que se les había confiado. Son historias de fortaleza y resiliencia, de perseverancia y sacrificio, historias que resuenan en nuestros corazones, historias que pueden inspirarnos a enfrentar nuestros propios desafíos y encontrar nuestro propio camino. Estos personajes bíblicos, los profetas, desafiaron a reyes e imperios, arriesgaron sus vidas y sus reputaciones para proclamar la verdad, para traer justicia, para traer esperanza. Enfrentaron oposición, sufrimiento e incluso la muerte, motivados por una fe inquebrantable en el mensaje que se les había confiado, una fe que los fortaleció en medio de las tormentas de la vida. ¿Harto de sentir que la vida te da la espalda? ¿Los problemas de dinero te impiden alcanzar tus sueños? No te resignes a la frustración. El guión de la buena suerte es la llave para desbloquear tu prosperidad y cambiar tu destino. Descarga el audiolibro en el primer comentario y comienza a vivir la vida que mereces. Prepárese para un viaje inspirador, una inmersión profunda en el alma humana, donde exploraremos las vidas y los testimonios de estos hombres y mujeres extraordinarios. Descubriremos las verdades que transmitieron, las lecciones que aprendieron y el legado duradero que dejaron a las generaciones futuras. Aprenderemos de sus luchas y victorias, de sus errores y éxitos, y reflexionaremos sobre el significado duradero de sus experiencias y enseñanzas, para que podamos extraer sabiduría y fuerza para nuestras propias vidas. Conoceremos sus historias, sus tribulaciones, sus momentos de duda, sus momentos de fortaleza y convicción. Después de todo, comprender sus pruebas puede ser el comienzo para sanar nuestras propias incertidumbres. Porque, en el fondo, todos buscamos algo más grande que nosotros mismos, una fuerza que nos guíe, nos inspire y nos fortalezca. Y eso es exactamente lo que nos ofrecen estas historias aparentemente lejanas, una conexión con algo más grande, una esperanza que va más allá del tiempo y el espacio. Así que prepara tu corazón. Estamos a punto de iniciar un viaje fascinante, un encuentro inolvidable con quienes escucharon la voz de Dios y tuvieron el coraje de seguirla, incluso a costa de todo. Isaías, un nombre que resuena a través de los siglos, llevando consigo el peso de la profecía y fuerza inquebrantable de la fe. Nacido a mediados del siglo VIII a.C., durante un periodo crucial en la historia del reino de Judá, Isaías fue testigo de tiempos de prosperidad y opulencia, pero también fue testigo de la decadencia moral y espiritual que asolaba a su pueblo. Hijo de Amós, su origen, aunque poco detallado, contribuye a la comprensión de su misión profética, ya que Isaías fue un hombre llamado por Dios a hablar la verdad al poder, a anunciar la justicia y la esperanza, aunque le costara su propia seguridad y comodidad. Su nombre, que significa Yahvé es salvación, presagia ya el propósito de su vida y el mensaje central de su profecía. Isaías no fue simplemente un observador pasivo de los acontecimientos de su época, fue un actor destacado, un heraldo de la palabra divina, que se enfrentó a gobernantes poderosos y desafió las estructuras de poder establecidas.
vivió bajo el reinado de 4 reyes de Judá, Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, cada uno con sus distintas características e impactos en el reino y la vida de Isaías. El reinado de Uzías, marcado por la prosperidad y la expansión territorial, sirvió como escenario de relativa tranquilidad para Isaías, un ambiente fértil para el florecimiento de su fe y el desarrollo de su vocación. Sin embargo, el ascenso y la caída de Uzías también enseñan sobre la fragilidad del poder y la importancia de permanecer humilde ante Dios, lecciones que Isaías llevaría consigo en su ministerio. Con la muerte de Uzías, su hijo Jotam asumió el trono. Este periodo, aunque más corto, trajo paz y prosperidad continuas, lo que permitió a Isaías continuar su obra. Sin embargo, las semillas del desorden ya se habían sembrado y pronto florecerían en tiempos de grandes pruebas y agitación. La ascensión de Acaz al trono marcó un cambio profundo en la historia de Judá. Acaz, ante las amenazas externas, abandonó su alianza con Dios y se entregó a la idolatría, buscando alianzas políticas con naciones paganas para proteger su reino. ¿Qué confiar en la protección divina? Esta trágica elección desencadenó un periodo de gran inestabilidad política y religiosa, e Isaías, como portavoz de Dios, afrontó la difícil tarea de enfrentarse a Acaz, denunciando su infidelidad y advirtiendo sobre las consecuencias de sus actos. La historia de Isaías está íntimamente ligada a la historia de Judá, reflejando los vaivenes del reino, sus conquistas y sus caídas. Sus profecías no eran simplemente predicciones del futuro, eran llamadas a la acción, llamamientos al arrepentimiento y al regreso a Dios, mensajes dirigidos a reyes y plebeyos, mostrando que la justicia divina llega a todos, independientemente de su posición social. Sin embargo, la experiencia más transformadora en la vida de Isaías fue su visión en el templo, detallada en el 6º capítulo del libro que lleva su nombre. Esta visión, que ocurrió en el año de la muerte del rey Uzías, marcó el comienzo de su ministerio profético y moldeó su comprensión de Dios y su misión. Imagínese a Isaías, en medio de la opulencia del templo, involucrado en rituales religiosos, cuando de repente se enfrenta a una visión sobrenatural. Ve al Señor sentado en un trono alto y majestuoso, y a los serafines, seres celestiales de 6 alas, proclamando la santidad de Dios. La gloria de Dios llena todo el templo, e Isaías se da cuenta de su propia indignidad y de la corrupción espiritual de su pueblo. Esta experiencia de arrebatamiento espiritual provocó un profundo sentido de humildad y arrepentimiento en Isaías. Reconoce su propia pecaminosidad y la de su pueblo, confesando su incapacidad para servir a un Dios tan santo y justo. Pero en este momento de desesperación, un serafín toca los labios de Isaías con una brasa brillante, purificándolo y dándole poder para su misión. La visión de Isaías 6 no fue simplemente una experiencia personal, fue una revelación de la santidad de Dios y de la responsabilidad de los profetas de anunciar su palabra al pueblo, incluso frente a la oposición y la persecución. Fue una experiencia que le dejó una profunda impresión y marcó el tono de su ministerio. Esta visión es un hito en la vida y el ministerio de Isaías, un hito que transformó su comprensión de Dios y su misión profética. Esta experiencia única moldea la perspectiva de Isaías, mostrando la inmensa santidad de Dios y la urgencia de advertir a su pueblo sobre los errores que lo llevaron a desviarse de la verdad y las enseñanzas de Dios. Además de la visión en el templo, las acciones proféticas de Isaías también demuestran la profundidad de su fe y su dedicación a la palabra de Dios. Un ejemplo llamativo es su profecía de caminar desnudo y descalzo, acto que tuvo un gran impacto y sirvió para revelar la vulnerabilidad del pueblo y la inminente amenaza del cautiverio. Esta acción de Isaías no fue un simple gesto de protesta, fue un acto profético simbólico, que representó la fragilidad del pueblo de Judá ante la amenaza del imperio asirio, que también quedaría expuesto a la opresión y la vergüenza con su derrota. Al caminar desnudo y descalzo, Isaías prefiguró el destino del pueblo que sería despojado de sus posesiones, su libertad y su dignidad. Las acciones de Isaías están profundamente conectadas con los acontecimientos históricos, los gobiernos, la vida y la política del reino de Judá. No fue un profeta separado de los acontecimientos, fue un actor que participó directamente en la historia, enfrentándose a los gobernantes, advirtiendo sobre las consecuencias de las decisiones equivocadas y denunciando la injusticia y la corrupción que asolaban el reino. En consecuencia, su obra fue interrumpida por periodos de silencio y aflicción, interpolados por fases de actividad profética vigorosa e inspiradora. Su vida y obra fueron, por tanto, un fiel reflejo de la historia del reino de Judá, revelando las múltiples caras de la relación entre Dios y su pueblo. Isaías fue mucho más que un profeta que predijo el futuro, fue un hombre de Dios, testimonio vivo de fe, perseverancia y dedicación a la palabra divina. Su vida, sus visiones y sus acciones proféticas nos dejan un rico legado de fe, esperanza y justicia.
Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de permanecer fieles a Dios, incluso ante la adversidad, y buscar siempre la verdad y la justicia, sin importar las consecuencias. Jeremías, el profeta de las lágrimas, un nombre que evoca imágenes de sufrimiento, resiliencia y fe inquebrantable. Su historia, contada en un libro que lleva su nombre, es un relato conmovedor de la vida de un hombre llamado por Dios a predicar un mensaje difícil, un mensaje de juicio y destrucción a su propio pueblo. Jeremías, que nació a finales del siglo VII a.C., vivió una época de gran crisis y agitación en el reino de Judá, un periodo de decadencia moral y política que culminaría con la destrucción de Jerusalén y el exilio de los judíos. Gente. El llamado de Jeremías fue temprano e ineludible. Incluso antes de su nacimiento, Dios lo había elegido para ser su profeta. Imaginemos la angustia de un joven, aún en formación, al recibir la tarea de anunciar el juicio divino sobre su propio pueblo, una nación a la que pertenecía, a la que amaba. Era una misión que sacudiría la estructura de su vida, que le traería sufrimiento, rechazo e incluso amenazas de muerte. Jeremías no fue ni un orador elocuente ni un líder carismático. Expresó, en su propia narrativa, su resistencia al llamado divino, declarando su inexperiencia e incapacidad para tal tarea. Pero Dios insistió, asegurándole que estaría con él, dándole fuerza y coraje para afrontar los desafíos que le esperaban. Este llamado, que salió de lo más profundo de su corazón, y no de su voluntad, generó un conflicto interno en Jeremías, que se reflejó en su historia y sus profecías. El ministerio de Jeremías estuvo marcado por grandes desafíos. Tuvo que enfrentar la hostilidad de líderes religiosos y políticos, quienes rechazaron su mensaje de arrepentimiento y justicia. Imagínese el peso que esto tomó sobre él, un joven, luchando contra los poderosos de su tiempo, que preferían el culto a los ídolos al verdadero culto a Dios. Jeremías se convirtió en blanco de persecución, difamación e incluso amenazas de muerte. Su nombre se convirtió en sinónimo de desgracia y desgracia, presagio de calamidades. La opresión que sufrió Jeremías demuestra su profunda fe en medio del sufrimiento y la adversidad. No se quedó callado ante las dificultades, ni retrocedió ante las amenazas. Su resiliencia y firmeza al proclamar el mensaje de Dios lo convirtieron en una figura icónica de sufrimiento, coraje y fe. Jeremías, como ejemplo para todos, enfrentó la persecución, sin embargo, la firmeza de su fe lo llevó a mantener la voz de Dios, aunque le costara su propio bienestar. Jeremías vivió en una época de gran división y conflicto dentro del propio reino de Judá. La corrupción, la idolatría y la injusticia social fueron temas constantes en sus discursos, lo que demostró que los problemas internos eran tan graves como las amenazas externas. Se convirtió en un duro crítico de las falsas prácticas religiosas y de las estructuras de poder corruptas, denunciando la injusticia y la desigualdad social. La situación política también era tensa. El reino de Judá estaba constantemente amenazado por sus vecinos, especialmente el creciente imperio babilónico. Jeremías predijo la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios, anuncio que provocó aún más la ira y el odio de los líderes religiosos y políticos que lo veían como un portavoz de la desgracia. Esta profecía de destrucción, uno de los mensajes más impactantes y crueles que un profeta podría anunciar, se hizo en medio de un contexto específico de decadencia moral y política. Jeremías no se limitó a anunciar el juicio divino, también ofreció esperanza de restauración y retorno al favor de Dios, pero el mensaje de destrucción fue innegablemente doloroso y difícil de aceptar. Jeremías no solo predijo la destrucción, sufrió, profundamente, las consecuencias. Experimentó rechazo y persecución en sus diversas formas, incluido el encarcelamiento y las amenazas físicas. Imagínense el peso de la soledad y el abandono que llevaba, un hombre luchando solo contra todo el poder de los poderosos y, al mismo tiempo, sufriendo el dolor de su propia conciencia y dándose cuenta de la inminente destrucción de su ciudad y su gente. Enfrentó constantes conflictos y persecuciones, enfrentando no solo la oposición de los poderosos, sino también el sufrimiento y el peso de la misión que le había sido confiada. El rechazo y la humillación sufrida fueron el telón de fondo de sus acciones y su resistencia. La profecía de Jeremías se extiende más allá de la simple predicción de acontecimientos futuros. Profundiza en el alma humana, revelando vulnerabilidad y fragilidad, y buscando el arrepentimiento genuino del pueblo de Judá, que insistió en sus caminos. El dolor en sus palabras es palpable, su angustia es una forma de profecía en sí misma. Jeremías, el profeta de las lágrimas, sufrió en cuerpo y alma, pero mantuvo su fe. Su historia nos muestra la lucha del hombre en medio de la adversidad y la búsqueda de un mayor significado ante la destrucción inminente.
Su mensaje de arrepentimiento y fe sigue siendo una fuerza inspiradora para todos los que buscan luz y esperanza en tiempos de oscuridad. Su experiencia nos enseña que la fe, la perseverancia y la fidelidad a Dios pueden superar incluso los momentos más difíciles de la vida. A la historia de Jeremías es un estudio profundo de la fe, la resiliencia y el sufrimiento humano. Un llamado a comprender el peso del mensaje profético, la solidaridad con el sufrimiento y el significado profundo de la palabra de Dios en medio de la desolación. Jeremías, ejemplo vivo de fe, nos deja la lección de que la fidelidad a Dios nunca es en vano, aunque cueste. Daniel, un joven judío desarraigado de su tierra natal y llevado al corazón del imperio babilónico, representa un extraordinario ejemplo de fe, sabiduría y valentía en medio de la adversidad. Sus años de juventud, marcados por la decisión de permanecer fiel a los preceptos de su fe, incluso frente a la presión cultural y política del imperio babilónico, lo consagran como un símbolo de resistencia y fidelidad. La narrativa de Daniel, detallada en el libro bíblico que lleva su nombre, está intrínsecamente entrelazada con el desarrollo y la decadencia del imperio babilónico, mostrando cómo la historia de un joven puede convertirse en un espejo del ascenso y caída de un imperio. Arrancado de su hogar en Jerusalén durante el exilio, Daniel, aún joven, fue llevado cautivo a Babilonia, donde pasó a formar parte de un grupo selecto de jóvenes hebreos destinados al servicio del rey Nabucodonosor. Imagina la angustia de dejar atrás todo lo que conocías, tu tierra natal, tu familia, tus tradiciones, y toparte con una cultura totalmente diferente, con costumbres y creencias extrañas, con la presión de integrarte a una sociedad opresiva. La fidelidad de Daniel a Dios fue puesta a prueba desde el principio. El rey Nabucodonosor, en un acto de imposición cultural, ordenó a los jóvenes hebreos que adoptaran nombres babilónicos. Este acto simbólico representó un esfuerzo por separar a los jóvenes de sus raíces culturales y religiosas, con el fin de asimilar su identidad a la cultura dominante. Daniel, cuyo nombre fue cambiado a Belsasar, mantuvo su identidad y su fe, demostrando un firme compromiso con su herencia espiritual. Esta resistencia, esta firmeza en preservar su fe, no fue un acto aislado, fue un ejemplo para sus compañeros. Daniel, junto con sus amigos, se negó a participar en rituales paganos y a contaminarse con alimentos prohibidos por la ley judía, optando por una dieta vegetariana. Esta demostración de fe y coraje, en una tierra extranjera y bajo el yugo de un poder político opresivo, fue un acto de profunda fe y resiliencia. El episodio más sorprendente de la historia de Daniel es, sin duda, su interpretación del sueño de Nabucodonosor. El sueño, lleno de simbolismo, representaba una inmensa estatua compuesta por diferentes metales, cada uno de los cuales representaba un imperio. Esta visión, presentada a Nabucodonosor mientras dormía, lo dejó perturbado e inquieto. La incapacidad de los sabios babilónicos para interpretar el sueño y describirlo al rey generó un clima de miedo e incertidumbre en la corte. Daniel, a través de oraciones y súplicas al Dios de Israel, pudo interpretar el sueño y revelar su significado al rey. Daniel no solo describió con precisión el sueño, sino que también explicó el significado de cada metal, representando la sucesión de imperios que llegarían a dominar el mundo: Babilonia, oro; Medo-Persia, plata; Grecia, bronce; y Roma, hierro. La conclusión del sueño, una piedra que aplasta la estatua, simboliza el reino eterno de Dios que vencería a todos los imperios terrenales. La interpretación de los sueños de Nabucodonosor no fue solo un acto de sabiduría, fue un acto de fe y valentía. Daniel se puso en una posición peligrosa, ya que no interpretar el sueño significaría la muerte para él y los otros reyes magos. Sin embargo, su fe y confianza en Dios lo fortalecieron, permitiéndole hacer lo que otros no podían. Su interpretación impresionó a Nabucodonosor, quien reconoció la superioridad del Dios de Daniel y elevó al joven profeta a una posición prominente en el imperio. Sin embargo, la fidelidad de Daniel a Dios no estuvo libre de adversidades. Nabucodonosor, en un acto de demostración de poder y exigencia de culto exclusivo, ordenó la construcción de una inmensa estatua de oro, exigiendo que todos se postraran ante ella. Este acto fue una provocación directa a la fe de Daniel y sus amigos, quienes se negaron a adorar una imagen tallada. La negativa de Daniel y sus amigos a adorar la estatua de oro, un acto de desobediencia directa al poder absoluto del rey, demuestra la fuerza de su convicción y su fe inquebrantable. Su decisión de permanecer fiel a los mandamientos de Dios, incluso bajo amenaza de muerte, es un testimonio poderoso de la fidelidad y el coraje que pueden surgir de una fe profunda. La historia de Daniel y sus amigos, arrojados a un horno de fuego, retrata un acontecimiento extraordinario, un milagro que demuestra el poder de Dios para proteger a los fieles. Daniel no se limitó a interpretar sueños y resistir presiones políticas.
Su historia está entrelazada con el ascenso y la decadencia del imperio babilónico. Fue testigo de los cambios de poder dentro del imperio y vivió bajo el reinado de varios reyes, siendo testigo del declive del poder babilónico, desde la arrogancia de Nabucodonosor hasta el declive de Belsasar. El reinado de Belsasar, último rey de Babilonia, fue un periodo marcado por fiestas y excesos, una demostración de la arrogancia y pérdida de valores morales que marcó el fin del imperio. Durante una de estas fiestas apareció un misterioso mensaje escrito en la pared del palacio. Nuevamente los sabios babilónicos no lograron descifrarlo, y solo Daniel pudo revelar su significado: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, un mensaje de juicio y condenación. Este mensaje profético anunció la inminente caída del imperio babilónico y el fin del reinado de Belsasar. La profecía de Daniel se cumplió. Esa misma noche, el imperio babilónico cayó bajo el ataque de los medos y persas. Belsasar murió y Daniel ascendió a una posición prominente bajo el nuevo gobierno. La historia de Daniel, entonces, no es solo la historia de un joven fiel, también es la historia del ascenso y caída de un imperio, mostrando la soberanía de Dios sobre todas las naciones y la importancia de la fidelidad a sus preceptos. A la historia de Daniel es una narración de profunda fe y perseverancia, un ejemplo para quienes buscan la verdad y la justicia, incluso frente a la persecución y la presión. Su viaje de joven cautivo a consejero real demuestra la importancia de la fe, la sabiduría y el coraje en tiempos de adversidad. Su historia es una poderosa demostración del poder y la soberanía de Dios, quien permanece fiel a sus siervos incluso cuando enfrentan las pruebas más severas. Ezequiel, el sacerdote y profeta exiliado en Babilonia, fue un testimonio excepcional de fe y resiliencia en tiempos de gran adversidad. Su ministerio, narrado en el libro que lleva su nombre, es rico en simbolismos y visiones proféticas que revelan la complejidad de la relación de Dios con su pueblo, combinando juicio y esperanza, condenación y restauración. Ezequiel, llamado al ministerio a la edad de 30 años, ya en el exilio babilónico, fue testigo de la destrucción de Jerusalén y del sufrimiento de su pueblo. Imagine el impacto de este evento catastrófico en un joven sacerdote que creció con las tradiciones y la cultura del templo de Jerusalén. El llamado de Dios, a pesar de las trágicas circunstancias, no fue una sorpresa, ya que Dios lo había preparado para esta misión incluso antes de su nacimiento. Una de las visiones más llamativas de Ezequiel es la del Valle de los Huesos Secos, descrita en el capítulo 37. Imaginemos a Ezequiel ante un escenario árido y desolado, un valle lleno de huesos humanos esparcidos, sin vida, sin esperanza. Dios ordena a Ezequiel que profetice sobre esos huesos, anunciando la restauración de Israel. El acto profético de Ezequiel, en medio de un escenario de muerte y desolación, se convierte en símbolo de esperanza de restauración y redención. Como profetiza Ezequiel, milagrosamente los huesos comienzan a juntarse formando esqueletos. Tendones, carne y piel cubren los huesos, y el valle, una vez desolado, cobra vida. Sin embargo, los cuerpos siguen inertes, sin aliento de vida. Nuevamente Dios ordena a Ezequiel que profetice, y un viento poderoso trae vida a los cuerpos, formando un gran ejército. Esta espectacular visión no se limita a una mera descripción de un acontecimiento sobrenatural, es una poderosa metáfora de la restauración de Israel. Los huesos secos simbolizan al pueblo de Israel en su estado de exilio y sufrimiento, separado de su tierra y desprovisto de esperanza. La unión de los huesos representa el proceso de reconstitución y el regreso de los exiliados a su patria, mientras que el viento del Espíritu Santo simboliza la acción divina que devuelve la vida y la esperanza al pueblo de Dios. Otra visión memorable de Ezequiel es la del nuevo templo, descrito en los capítulos 40-48. En esta visión, Ezequiel es transportado espiritualmente a Jerusalén, donde recibe una descripción detallada del templo reconstruido, que será mucho más grandioso y glorioso que el templo de Salomón. La visión no solo describe la estructura física del templo, también resalta las funciones de los sacerdotes y levitas, así como los rituales y sacrificios a realizar. La visión del nuevo templo representa una promesa de restauración y renovación, mostrando que incluso después de la destrucción y el exilio, Dios planeó restaurar a su pueblo y su adoración. El templo, con su magnificencia y orden, simboliza la presencia y acción de Dios entre su pueblo, símbolo de unidad, justicia y paz. Además de estas visiones, Ezequiel realizó varios actos proféticos simbólicos. Un ejemplo llamativo es su acto con el pan, que representaba el asedio de Jerusalén, y su acto con el muro, que simbolizaba la protección divina. A través de estos actos, Ezequiel buscó comunicar el mensaje de Dios a su pueblo de una manera vívida y memorable. La acción con el pan, en la que Ezequiel prepara una barra de pan en condiciones de extrema escasez,
simboliza el sufrimiento y las privaciones que afrontaría el pueblo de Judá durante el asedio. Al hornear pan sobre un fuego hecho con estiércol humano, Ezequiel ilustra la extrema necesidad que plagaría a la ciudad y la falta de recursos básicos para sobrevivir. Por lo tanto, la acción fue un presagio de la devastación y la penuria que experimentaría el pueblo de Judá durante el asedio de Jerusalén. La acción simbólica con el muro, en la que a Ezequiel se le ordena hacer un agujero en un muro y salir por la abertura, demuestra la intervención divina que permite a los justos escapar del asedio. El acto, por tanto, resalta la protección de Dios sobre quienes permanecieron fieles en medio de la adversidad. Los mensajes de Ezequiel, aunque llenos de juicio, no se limitan a eso. También hay un mensaje de esperanza y restauración. La visión del nuevo templo, la promesa de la restauración de Israel y el concepto de un nuevo pacto demuestran que incluso después del juicio, Dios planea reconstruir y renovar a su pueblo. El ministerio de Ezequiel fue una combinación de juicio y esperanza. Sus visiones, sus actos proféticos y sus mensajes demuestran la complejidad de la relación entre Dios y su pueblo. La combinación de juicio y restauración es una característica sorprendente del libro de Ezequiel, que muestra que incluso en la adversidad y la destrucción, hay esperanza de restauración y redención para aquellos que se vuelven a Dios. Ezequiel, como profeta y sacerdote exiliado, se convierte en símbolo de fe, perseverancia y esperanza en tiempos de prueba y sufrimiento. La historia de los profetas Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel nos presenta una relación rica y compleja entre Dios y la humanidad. Sus relatos, llenos de visiones sobrenaturales, impactantes actos proféticos y mensajes de advertencia y esperanza, ofrecen un poderoso testimonio del poder, la justicia y la misericordia divinos. Un tema central que surge de sus narrativas es la soberanía de Dios. Sus planes, aunque a veces incomprensibles y dolorosos para el pueblo, resultan infalibles. La decadencia y caída de los imperios, las consecuencias de la desobediencia y la restauración del pueblo de Dios son demostraciones inequívocas de la soberanía divina. Los profetas no solo predijeron acontecimientos futuros, fueron actores principales, testigos e instrumentos de la acción divina en la historia. Otro tema recurrente es el juicio divino. Dios, en su justicia, castiga el pecado y la desobediencia. La destrucción de las ciudades, los exilios y el sufrimiento descrito en los relatos proféticos son severas advertencias contra la idolatría, la injusticia y la falta de fidelidad. Pero el juicio divino no es solo un castigo, es también un instrumento de purificación, que prepara el camino para la restauración y la renovación. A pesar del énfasis en el juicio, la misericordia divina es igualmente destacada. Dios, incluso en medio del juicio, demuestra su compasión y su deseo de restaurar a su pueblo. Las promesas de restauración, la visión del nuevo templo y la esperanza de un futuro mejor son claros ejemplos del amor y la misericordia de Dios. No se deleita en la destrucción, busca el arrepentimiento y el regreso de su pueblo a sus caminos. La fidelidad de los profetas, ante la adversidad, es un ejemplo inspirador. Isaías, con su audacia y sus actos simbólicos, Jeremías, con su perseverancia y su dolor, Daniel, con su sabiduría y su fe inquebrantable, y Ezequiel, con sus visiones extraordinarias y sus mensajes contundentes, nos muestran cuán inquebrantables son la fe, el coraje y el compromiso. A la verdad puede superar obstáculos aparentemente insuperables. Las historias de estos profetas, a pesar de pertenecer a un pasado lejano, tienen una profunda resonancia en nuestras vidas. Sus luchas, sus sufrimientos, sus victorias, nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestra relación con Dios. En un mundo marcado por la incertidumbre y la desorientación espiritual, los mensajes de los profetas ofrecen esperanza, consuelo y dirección. Que la historia de estos profetas nos inspire a cada uno de nosotros a buscar la verdad, la justicia y la misericordia de Dios. Que nos fortalezca en la fe y nos dé el valor para afrontar los desafíos de nuestra vida, recordando siempre la soberanía de Dios, su juicio y su misericordia. Que busquemos su camino, que nos arrepintamos de nuestros errores y que siempre esperemos en su amor y gracia infinita. Reflexiona sobre estas historias. Permíteles tocar tu corazón y guiarte en tu búsqueda de una vida plena y significativa, con Dios a tu lado. Gracias por escuchar este mensaje. Deja tu me gusta. Escríbeme lo que más te tocó en los comentarios. Compártelo con personas que conoces y que también necesitan escuchar esto. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.